Hola a todas. Vamos a continuar entonces eh, por donde lo dejamos. Habíamos visto que en 1945 se produce, además de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la llegada, debido a la movilización popular de Perón a la Argentina. Entonces, lo primero que les voy a compartir es un videíto para empezar a, a ponernos en ambiente. El mundo que recibió a Perón en 1946 era un escenario en plena transformación. Apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial y las ruinas todavía humeaban en Europa y en Asia. Millones de personas intentaban rehacer su vida mientras los países vencedores definían un nuevo orden internacional. La guerra había dejado dos grandes potencias en pie, Estados Unidos y la Unión Soviética, que pronto entraron en una rivalidad abierta, la Guerra Fría. Desde entonces, todo parecía dividirse en dos campos opuestos, el capitalismo occidental y el socialismo soviético, con cada nación del mundo presionada a tomar partido. En ese clima nacía la Organización de las Naciones Unidas como un intento de asegurar la paz y de proclamar, por primera vez, la universalidad de los derechos humanos. Al mismo tiempo, en Asia y en África, los pueblos colonizados comenzaban a exigir su independencia, iniciando un largo proceso de descolonización que cambiaría la geografía política mundial. En paralelo, la reconstrucción de Europa se financiaba con el Plan Marshall, que reforzaba la influencia de Estados Unidos sobre el viejo continente. En ese escenario global, la Argentina aparecía como un país singular. Había llegado al final de la guerra con reservas acumuladas gracias a sus exportaciones de alimentos, y eso le daba un margen de maniobra poco frecuente en la región. Perón, con su idea de la tercera posición, buscaba abrirse camino entre los dos bloques enfrentados sin subordinarse ni a Washington ni a Moscú. Mientras tanto, impulsaba la industrialización, la justicia social y la organización política de los trabajadores, en un tiempo en que el mundo entero buscaba, de distintas maneras, cómo reconstruirse después de la catástrofe. Bueno, eh, nada nuevo. Estados Unidos se convierte en el vencedor junto con la Unión Soviética, pero para Occidente va a seguir siendo él el vencedor, el que logra vencer a los alemanes, el que logra parar a Hitler. Eh, Muy poco se habla, ya lo dijimos la última vez, de la necesaria participación, imprescindible participación de eh, el ejército rojo, el ejército bolchevique en el triunfo sobre Hitler. Bueno, pero el mundo respiró después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dispuso por el Plan Marshall, porque había que reconstruir todo lo que había destruido la guerra,
Estados Unidos aprovechó muy bien esto con el Plan Marshall. Los países europeos se endeudaron con los Estados Unidos, y no solamente los países europeos, sino también muchos latinoamericanos, que de todas maneras lograron, después de la guerra, volver a exportar, y eso a las economías latinoamericanas las benefició bastante. ¿Qué música se escuchaba después de la Segunda Guerra? Vamos a ver algunas, a ver si ustedes las recuerdan. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé. Souvenirs.
d'allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Des yeux qui font baisser les miens,
un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Bueno, puse primero la música que se escuchaba en el extranjero, sobre todo en los países que habían quedado como más entrelazados. Francia y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una relación muy importante porque Francia se convirtió, después de Alemania, en la principal deudora de los Estados Unidos en Europa. Estados Unidos, entonces, con esa división del mundo que se produce después de la finalización de la guerra, comienza a querer imponer esta cultura occidental, esa forma de vida occidental frente a lo que proponía la Unión Soviética, también en cuanto a la economía, en cuanto a lo político, en cuanto a la organización del Estado. Es decir, eran dos modelos en pugna y como decía en el video, Perón en la Argentina que había mantenido su neutralidad hasta muy poquito antes que finalizara la guerra, cuando se declara la guerra al eje, Perón aprovechó la situación, aprovechó en el buen sentido de la palabra, ¿no? La situación que nos permitía después de esa guerra afianzar económicamente la posición de nuestro país. En América Latina, México se encontraba en toda una situación post-revolucionaria. ¿Se acuerdan que vimos la Revolución Mexicana?
Y en México se estaba llevando adelante un modelo diferente a lo que se veía en casi toda América Latina, es decir, un gobierno muy apoyado por el pueblo, que había realizado una reforma agraria impresionante, que había devuelto las tierras a los pueblos originarios, no a todos y no todo, pero había hecho una gran reforma agraria que había sido aceptada por los mexicanos. En los demás países no tenemos todavía, ya lo vamos a ver en la próxima, hechos muy sobresalientes que realmente no me detengo en algunos, porque si no, yo creo que este taller no lo terminamos más, porque el siglo XX da para mucho, da para mucho. Pero veamos qué pasaba en la Argentina, qué se escuchaba en la Argentina en esa época. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. El folclore empezaba a ser una música nacional. Uno de los objetivos del peronismo fue el sentimiento nacional, buscar ese sentimiento nacional que por supuesto también se expresaba en el tango. Y acá vamos a ver también la diferencia en el desarrollo de la capital de nuestro país con las ciudades del interior. Realmente
fue muy desparejo el desarrollo. Buenos Aires siguió creciendo, siguió atrayendo, justamente porque en el interior no había demasiado desarrollo, siguió atrayendo a migrantes internos que se acercaban a buscar un futuro en Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué tango era en ese momento escuchado? Veamos. Y Aníbal Troilo, el popular Pichuco, quiere decirle algunas palabras. A ver, Pichuco. Después de 3 años de labor en común, después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido, el Mundo Rivero, profunda voz del tango, se aleja de nuestra orquesta buscando, por una ley de la vida, su propio nido en su propia rama. Dije se aleja y en realidad no es tal. El alejamiento, para ser verdadero y cabal, necesita la colaboración de un rompimiento, de un rencor, de una amargura. Y en este caso, Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo, leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco feliz en nuestra expectativa. Y su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta, que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte, Gabriel. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las playas y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz de almacén.
Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor y no tengo motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno encierra un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Sabel y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, Matadero y Paternal. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Sabel y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, Matadero y Paternal. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto con su misma voz. 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos en mi corazón. Ponete el sonido. Bueno, espero que les haya traído alguna reminiscencia de su niñez seguramente. Castillo era un cantor muy popular, y Edmundo Rivero también, ¿no? Estaba Julio Sosa, por supuesto, pero ya habían dejado el lugar a este nuevo tiempo donde las orquestas típicas eran las que animaban las reuniones. ¿Y por dónde se escuchaba esto? ¿Cómo escuchaban las familias? Por la radio. Muy bien, Alejandra, niña Alejandra, muy bien. Era la radio, ¿no? La radio fue en estas décadas no solamente donde se escuchaba la música, las noticias, sino era donde se reunía la familia, se reunía alrededor de la radio para escuchar eso, las canciones que se escuchaban, y también los radioteatros. Radioteatros que causaban sensación a toda la familia alrededor. Claro, claro. Niños y adultos alrededor para escuchar el radioteatro. Así es. Yo recuerdo cuando niña que mis abuelas escuchaban
la radio también la telenovela, ¿no? Como siempre, o casi siempre, llegó después tanto la radio como la televisión a las provincias, pero sí llegaron a ser un miembro más de la familia. Es decir, muchos me contaban que se peleaban para ver a quién le tocaba escuchar el programa que querían escuchar, ¿no? Igual que en la televisión, a ver quién prendía primero y se quedaba con el canal. Bueno, esto igualmente no fue solo acá, la radio ocupó un No, lugar muy importante en el mundo entero. De hecho, Woody Allen hizo una película maravillosa alrededor de la radio y la vida que había en las familias alrededor de la radio. así es, la radio fue mundialmente y me enteré, investigando un poquito sobre la radio, que la primer transmisión de radio, aunque muchos lo niegan, fue en nuestro país. Fue en 1910, en 4 locos, los locos de la azotea, que se animaron y armaron la primera transmisión de radio en el mundo. Ellos piden que se reivindique esa primera Fueron al Teatro Colón, transmisión. pusieron una antena en el Teatro Colón, en lo que era el antiguo Teatro Colón, ahí pusieron una antena y de ahí transmitieron. Duró muy poquito la transmisión, pero sí fue la primera. Pero bueno, se Bueno, recon- y Igualmente, perdón, también perdón. quería sumar algo más, escuchando los temas que vos nos elegiste, que también me trajeron muchas reminiscencias. Recordaba que hubo un tiempo en donde en cierta clase social que se sentía o se nombraba clase media, digamos, se escuchaba más música extranjera que música nacional y folclore, como que eso era de primer nivel y lo otro era de segundo nivel. Lo otro que también recordé escuchando las músicas o pensé es, no es lo mismo lo que Estados Unidos nos regaló en la posguerra que lo que Francia nos trajo en la posguerra, cómo se mostró la idiosincrasia de cada país, ¿no? A través de las músicas que recorrieron el mundo entero. No era lo mismo, como no era lo mismo el folclore que empezaba a sonar acá cuando se reivindicó entonces en la posguerra lo nacional y popular por primera Así vez, es. ¿no? Se tuvo el acercamiento al tango y el acercamiento al folclore por distintos lados. Pensaba, qué impactante cómo con la música también se conquistó mundo y recorrieron Se los co- imperios con sus representantes los caminitos, ¿no? Y se sigue así conquistando es. mundo porque las músicas que escuchan los pibes hoy no tienen contenido prácticamente, salvo que venga un Milo J. Claro, ¿Lo claro. escucharon? Sí, Sí, El sí, último disco sí, de Milo. Bueno, y sí. ahí vuelva un Woz o estos pibes talentosos que puedan romper con eso, ¿no? Con eso, con esa música Así es. sin fundamento, ¿no? La música influye muchísimo en el pensamiento también de las personas, porque te pasan una canción, te la repiten, te la repiten, te la repiten y vos vas metiendo eso que te dice la canción. Más que En la nada primera, ahora que están con los auriculares todo el exacto, tiempo, ¿no? Porque ahora yo sí, creo que eso es para no pensar también, ¿no? Es como el que se levanta y pone la tele y se acuesta y la apaga, ¿no? Todo el día lo mismo. así es, porque fíjense que va a haber épocas, o sea, esta es una época y ya vamos a redondear un poquito por qué este espíritu nacionalista en la época de Perón. Pero va a haber después, en la década del 60, la música también concientizaba. Y ahí escuchábamos a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a los españoles. Acá empezaron a aparecer esas canciones que sí, que nos hacían pensar, ¿no? Cuyas letras decían algo, dicen algo, porque todavía las escuchamos. Hola Carolina. Entonces, yo, Perdón por entrar tarde, pero
era No una te entendí oportunidad, muy yo que bien. no salgo nada por mi tema de la columna, vino un amigo y me invitó a tomar un café en la esquina, así que no podía desaprovecharlo. Por supuesto, muy bien. No te Em, entendí muy bien de qué década hablaste, pero la música de los 60 esa era... del 60. De los 60 era 60. vos decís los 70. En los 60 ya Después había rock ya nacional había, a finales, a claro, mediados después de finales de la los 60. después de la Revolución Cubana, que fue en el 59, la década del 60 también, ya vamos a escuchar bastante de esa música, y Claro. habla de la liberación justamente de este sistema, porque recuerden que a partir de ahora vamos a estar viendo el enfrentamiento entre los dos sistemas. Entonces, Claro. aquellos que pensaban que el socialismo podía dar al mundo un mejor futuro, también escribieron sus letras y las conocimos nosotros también. Entonces, a Sí, partir sí. de la Serrat, exactamente, a Víctor partir de la Manuel, década del 60, Pachi Anton Sí, Ardión. pero Len, Pach Andiol, eso ya son finales de los 60, porque al principio de los 60 estábamos todavía bailando el twist y el rock and roll venido de Norteamérica. Elvis Presley. Y exactamente, Elvis sí, Presley, claro, Elvis no es lo Presley, mismo al principio de los 60 que los finales de los 60, que ya empezaron las revoluciones a incidir en nuestro cotidiano y aparecieron la música y la canción de protesta, ¿no? exactamente, sí, fue el auge, fue los 70, eso es así, pero ya desde los 60 se venían escuchando canciones muy, muy interesantes. Y les puse el tango de 100 barrios porteños porque ese entusiasmo, esa reivindicación de la identidad, tiene mucho que ver en cómo se vivió, sobre todo la primera presidencia de Perón. Con mucha esperanza, Perón logró poner la figura del obrero en el centro de la historia, por lo menos en la nuestra. Y fíjense que décadas antes, en los años 30 y en los 20, hubieron algunas decretos, me sale la palabra, pero no es ordenanzas que prohibían a los obreros andar con ropa de trabajo por las calles céntricas. Tenían que ponerse un saco de vestir. Fíjense que no era la ropa que se podía usar en una fábrica, un saco de vestir. Entonces, esa reivindicación del trabajador y la bonanza económica que supimos tener durante toda la primera presidencia de Perón y los avances en las cuestiones sociales, la reforma de la Constitución que plantea Perón y se firma durante su primera presidencia, el sumar en la Constitución los derechos del trabajador daba una luz, pero no al final del camino, no en 30 años, se vivía esa luz. La gente podía acceder a su casa, la obra pública fue una de las pilares de lo que hizo Perón en todo el país, en todo el país. Acá los barrios ferroviarios fueron los primeros que pudieron acceder mis abuelos, por ejemplo. Uno en las casas colectivas que hizo Perón y otra en un barrio ferroviario precioso, con casas muy cómodas, con un gran terreno. Es decir, se vivía en la esperanza, se vivía en todo lo que cada uno con su trabajo sabía que podía conseguir. Es la época de mi hijo el doctor. Es decir, las familias trabajaban para que sus hijos pudieran estudiar y la movilidad social se sentía. Adriana Fontana, estás muteada.
¿Ahí me escuchan? Sí. No, que justo yo estoy tratando de recopilar la historia de una amiga mía de 92 años y en el último encuentro que tuve con ella me contó que cuando ella era niña vino Perón y Eva al Plaza Hotel y que ella con sus hermanos, siendo niños, se fueron caminando hasta el Plaza Hotel para verlo y ella se metió, pasó las paredes y en cuatro patas llegó hasta los pies de Eva pidiéndole bonos, que su mamá le había dicho que Eva estaba regalando bonos. Y cuando Eva la vio chiquita pidiéndole un bono, le dijo que no tenía y le dio plata. Y me decía que ella pudo viajar a Buenos Aires con su mamá gratis en el gobierno de Perón. Entonces ella, justamente vos dijiste, ella me dijo con las mismas palabras, nosotros con el gobierno de Perón, me decía ella, sentimos la esperanza, la luz de que algo se podía, o sea, nosotros que vivían en la miseria, pobrecitas, porque el padre no podía trabajar, estaba discapacitado, entonces era algo que, adoración, eso quería, justo me hiciste acordar. Yo creo que todas tenemos algún recuerdo familiar de esa época y, y por eso creo yo que a pesar de los intentos, muchos intentos de borrar esa época de la memoria, no va a poder ser mientras podamos seguir nosotros memoriando esa historia, ¿no? Sí, Mónica. Sí, quería acotar al tema del tango. Cuando llegó el gobierno militar del que participó Perón, ay, no sé por qué se me va la cámara, disculpas, fue prohibido parcialmente el tango, el lunfardo, mejor dicho, ¿no? Y había canciones que se consideraban obscenas y tampoco se permitía en ese gobierno militar del cual fue parte Perón. Traigo a... 43 te refieres vos. Sí, cuando estaba el gobierno militar. Traigo a este comentario porque, bueno, justamente vos pusiste el tango y la importancia que el tango tenía en ese momento, ¿no? Entonces, no era como una música bien vista, ¿no? Más bien cuestionada por la élite. Después, cuando fue el gobierno de Perón, sí sacó esa censura parcial que había sobre el tango. Pero existir existió, ¿no? Es lo que decía Adriana, ¿no? Adriana Eisenschich, la otra Adriana. Claro, el tango se bailaba en lugares donde la élite o las clases que se creían un poquito superiores, entre comillas, no iban. Ahí iba la gente de los barrios, justamente. Además lo bailaban dos varones juntos, como si esto fuera poco, era hasta pecaminoso. Así es. Carolina. Sí, una curiosidad, Marita, que dijiste en un momentito antes, que dijiste que hubo una ordenanza que a los obreros tenían que ir con traje. Yo no lo sabía eso, porque a mí siempre me sorprendió, mi padre obrero, mi padre era capataz de obra, obrero de la construcción, que no sé por qué usaba traje. Yo nunca supe que hubo una prohibición. Y además todo, hasta el hermano que también trabajaba, era metalúrgico. Vos sabés que me das una cosa que no lo aprendí algo. No Bueno, sabía que bueno. había sido una ordenanza. En las calles céntricas. No se podía Ah, salir si no tenías no, pero mi viejo vivía saco en de Arroyito, en vestir. Rosario. Bueno, esto es en Buenos Aires, no sé si en otras provincias No, pasó lo no, mismo. de Rosario, eran de Rosario toda mi familia. Era, bueno, Siempre, y las hasta así fotos las es. tengo con traje. Eso me llama la atención, siempre me llamó la atención y me dijiste algo que no conocía. Te lo agradezco. Hasta tal grado esa división, ¿no? Entre el trabajador obrero en una fábrica y la clase media, como decía Adriana,
que el tango se vino a bailar, yo creo que se baila más ahora y hay más academias ahora, todo el mundo quiere ir a aprender tango, porque es un baile muy sensual, como el folclore, porque la samba, yo tenía una amiga, la tengo acá adentro, que me enseñó a bailar la samba y que bailaba de una manera tan exquisita y tan sensual, porque la samba también es una música muy sensual, si uno sabe bailar y sabe todas las cosas que dice el pañuelo, ¿no? Bueno, pero hablábamos de la radio, entonces vamos a ver un poquito un video para que recuerden algunas cositas. ¿Cómo fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy? 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía. Perdón, no es ese el video. Bueno, ya lo voy a ver y lo ponemos. De todas formas, ya hablamos un poco de la radio y de lo que significó la radio. Acá en el video que yo les comento, cuenta un poco eso que dijimos, la primera transmisión desde Argentina, cómo la radio se hizo parte de la familia, y un radioteatro que se llamaba Los García González o Los Pérez García, no me acuerdo bien, que duró hasta la década del 60, larga, y empezó en 1946, algo por el estilo, me acuerdo, por eso quería pasar bien el video. Soy malísima para las fechas a pesar de ser profesora de historia. Los Siempre. Pérez García, porque yo me acuerdo de chiquita haberlo escuchado. García. Los Pérez García. Bueno, el primer gobierno de Perón, entonces, una época dorada para la Argentina, disculpen si escuchan a mis perros, empieza a haber problemas y ya como en la Constitución reformada se puede reelegir, Perón se presenta, recuerdan ustedes, con la esperanza que tenía Eva de acompañarlo en la fórmula, y lamentablemente tuvo que hacer ese renunciamiento histórico frente a la plaza repleta, y debido a su enfermedad no pudo ser. Perón gana con más del 60% de los votos, pero el país ya no tenía las mismas facilidades que le habían dado a Perón la posibilidad de hacer todo lo que había hecho durante la primera presidencia. Veamos un poquito cómo empieza entonces este segundo periodo. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón comenzó en un contexto complejo y cargado de emociones. En 1951 había sido reelecto con un apoyo masivo, más del 60% de los votos, reflejo de un pueblo que sentía que con él los trabajadores y los sectores más humildes habían ganado derechos que antes parecían impensados. Sin embargo, el país ya no era el mismo que en 1946. En julio de 1952,
apenas asumido el nuevo mandato, la Argentina se vistió de luto. Eva Perón, que había hecho su renunciamiento histórico para acompañar a Perón como vicepresidenta, murió a los 33 años. Su figura había trascendido el papel de primera dama para convertirse en símbolo de los humildes, la abanderada de los descamisados. Su partida no fue solo la pérdida de una mujer, fue la sensación de que se apagaba una luz que iluminaba a millones. Perón siguió adelante, pero sin Evita a su lado, y el país comenzó a enfrentar un clima cada vez más tenso. En lo económico, la bonanza de los primeros años se había agotado. La inflación aumentaba, las reservas del Estado se reducían y las políticas sociales se volvían más difíciles de sostener. En lo político, el gobierno se encontró con un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica, que ya no era aliada. Las disputas por la enseñanza, los feriados religiosos y la presencia de la Iglesia en la vida pública generaron un clima de confrontación que dividió aún más a la sociedad. La oposición civil y militar crecía. Radicales, socialistas, conservadores y parte de las Fuerzas Armadas veían con preocupación el poder de Perón. Mientras tanto, las calles mostraban el contraste entre las concentraciones multitudinarias de apoyo al gobierno y las protestas de quienes lo rechazaban. Entre la fidelidad apasionada de sus seguidores y la hostilidad abierta de sus adversarios, la Argentina de esos años se polarizó y todo parecía anunciar que el clima de enfrentamiento no tardaría en estallar. El período 1952-1955 quedó marcado entonces por el duelo por Eva, las tensiones económicas y políticas y la sensación de que el futuro del país pendía entre esperanza y confrontación. Ese clima culminaría con el golpe de Estado de 1955, que obligó a Perón a exiliarse y abrió un largo período de proscripción del peronismo, marcando un antes y un después en la historia política, social y cultural de Argentina. Una síntesis sintética, muy sintética, porque ese periodo del 52 al 55 fue un periodo en que Perón intentó profundizar un poco las reformas, sobre todo en la división, por ejemplo, con la Iglesia, en definir bien la separación entre Iglesia y Estado. Se prohibió dar clases de religión en las escuelas públicas. Existió el libro Mamá me mima, Eva me ama, donde se leían frases que los opositores consideraban adoctrinantes. Me imagino si estuviera ahora. Pero llegaba a todos los niños. Se había puesto como derecho el divorcio y la Iglesia tampoco lo aceptaba. Es decir, yo creo, esta es una interpretación personal, creo que empezó a activarse un poco el tema de la clase media, que veía que
los obreros y los trabajadores y sus empleados podían aspirar a ser como ellos, a tener los mismos derechos o los mismos privilegios, habrán pensado ellos, y este antiperonismo que desde el golpe del 55 se va a instalar ya, y creo que también es, como dije, de que no pueden matar al peronismo por decreto, tampoco se va a poder matar al antiperonismo por decreto. La grieta que se abre en el 55 o un poco antes es la que continuó. Entonces, a partir de este momento, cuando analizamos la historia de nuestro país, vamos a notar siempre que cuando hay un gobierno que intenta mejorar la vida de los que están más abajo, que puedan gozar los derechos que tienen por ser simplemente hombres y mujeres y niñas que tienen esos derechos, empieza a salir el gorilaje, los pelos. Es así, es así. Entonces, a mí me parece que esta oposición, que también se va a dar en la Marina, sobre todo, vieron que no todo las Fuerzas Armadas van a estar a favor del golpe, pero la Marina, que siempre va a ser esa élite de las Fuerzas Armadas, fue la que primero va a hacer el bombardeo en el año en junio del 55, y después va a llevar adelante el golpe final contra Perón, ¿no? Pero me parece que acá empezamos a ver un poco el rasgo de el clasismo. Y fíjense que ser una señora de clase o ser un señor de clase es o era considerado ser de clase alta, no de clase cualquiera. Ser una señora, una mujer de clase, un hombre de clase es eso, saber más, ser más culto, considerado más preparado, y era a los que se les decía don. Cuando iban a trabajar a las casas de familia o se trabajaba en una fábrica, el patrón se lo llamaba con el don adelante o doña adelante. Eran formas de expresarse y de dirigirse a quien tenía cierto rango superior en los distintos trabajos. Mónica. Sí, yo lo que quiero aportar es que, ¿cómo es que le llamaste? Ahí se me fue la grieta que vos mencionás. En nuestra historia latinoamericana existió desde el momento de la conquista. O sea, nosotros crecimos como pueblo y pudieron apropiarse cuando colonizaron nuestras tierras, generando una grieta donde lo superior era lo europeo y donde lo que no tenía valor era lo de los pueblos originarios y hasta lo de los criollos. Y esa grieta siguió subsistiendo. Cuando fue la etapa de la emancipación, la comenzaron los pueblos indígenas y no resultó, no tuvo éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? Porque justamente esos criollos que se creían herederos, ¿sí?, del dominio español, temían, como vos dijiste, de que, bueno, en ese momento los indígenas terminaran volviendo a mandar en estas tierras. Y después vamos a seguimos cuando fue la revolución, seguimos con los criollos nuevamente, deciden ellos que por motivos económicos, estratégicos y demás, se genera entre Saavedra, Moreno, después entre federales unitarios, o sea que esta grieta es parte de nuestra historia, ¿sí? Y esto de dividirnos en algo superior, en una parte de la población superior y el otro inferior, también siempre fue así.
a veces con mayor violencia y a veces más sutil, y a veces convenciendo al inferior de que era inferior según ellos, ¿sí? Porque cuando vos decís el don y ocupar los... Yo me acuerdo, mira, remontándonos, y no me gusta personalizar cuando hablamos de estos temas, pero yo nací en Salta, ¿sí? En un pueblito, y recuerdo ir a misa y que las primeras bancas tenían nombre y apellido, y el resto debíamos sentarnos atrás, ¿no? Y esas cosas estaban naturalizadas. O sea, yo no me cuestionaba ni en mi infancia, porque viví mi infancia en Salta, esta situación, esta estructura. Yo creo que lo que rompe primero Irigoyen y después Perón es aceptarlo, ¿sí? Aceptar que hay un grupo que merece lo que yo no me merezco, o que yo debo ser feliz con lo que tengo, o que la misma religión te diga que tu felicidad va a estar el día que te mueras, ¿no? Porque después la vas a encontrar. Entonces es muy complejo. Yo creo que el logro del peronismo es romper con eso, ¿no? Y decir, no, pará, vos lo que tenés es derecho a un montón de cosas. Pero eso es lo que generó la mayor indignación. ¿Por qué esta negrita, este negrito va a poder acceder a lo que yo accedo por derecho, como decían en la modernidad, derecho divino, y después por derecho hereditario, ¿no? Las familias patricias que vendrían a ser lo mismo. La tendencia... Y seguimos con esta, ahora te doy lugar, Adriana, discúlpame. Te quería un poco contestar a vos, pero está bien, claro. Y seguimos con esta grieta, porque siempre conviene al que puede, al que tiene el poder de dominar a través de lo económico o lo estratégico. Siempre conviene romper. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Lo pudimos objetivar, como pudimos objetivar un montón de cosas, como pudimos objetivar que no todo lo que nos dicen es cierto. Entonces, me parece que lo que se le criticó al peronismo siempre, que fueron autoritarios, o que tenían el temor de que terminara siendo como en Italia o como en España. ¿De qué otra manera? Yo me acuerdo de Eva Perón diciendo en la película esta que la representa, que se llama Eva Perón, si nosotros perdemos, ellos van a arrasar con nosotros, en otras palabras lo dice, ¿no? Pero así de brutal es la lucha por el poder, porque nosotros como pueblo también luchamos por el poder, y no tenemos que ser inocentes en eso, porque esto siempre existió. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de darnos cuenta y de considerarnos de igual a igual, porque acá no hay nadie mejor que otro, salvo por su condición de persona, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas y quería acotar que, bueno, siempre hubo grieta y siempre conviene al que tiene el poder que esa grieta exista, ¿no? La lucha en los pueblos está en ir en contra de esa grieta. Así es, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Mónica, grietas ha habido muchísimas. Recuerdo cuando preparamos con María Eva un taller el año pasado sobre si esto era democracia, o a principio de este año, no me acuerdo. La grieta en nuestra historia está presente desde el inicio. Y es así, lo que yo me refería con hablar de peronismo y antiperonismo es que se vio en hechos concretos, por fin materializada, esos derechos para las clases populares. Es decir, siempre hubo luchas y siempre existió grieta, pero durante el peronismo los sectores populares recibieron lo que merecen, o sea, los derechos que no son propiedad de ningún poderoso. Derecho a trabajar y que su salario alcance para vivir con su familia en una casa,
con alimentos, la posibilidad de irse de vacaciones, porque también su trabajo les permitía hacer eso, que sus hijos estudiaran. Es decir, se materializó en esos gobiernos los derechos de los sectores populares. A esa grieta es la que me refería, porque antes ha habido grietas y ha habido luchas siempre en nuestra historia, pero nunca como en este periodo se materializó en hechos concretos los derechos del pueblo. Sí, Adriana, ¿vos querías decir algo? Estaba Adriana primero. Sí, ¿No? era algo para agregar en su momento a lo que decía Mónica. La otra vez también hice un comentario al respecto. Estoy grandecita y a veces descubro cosas que debería haberlas descubierto mucho antes. El hombre siempre ha intentado someter al hombre y aunque ya no vivimos en la época feudal, se intenta armar ciertos feudos, se intenta armar ciertos grupos privilegiados que someten a otros grupos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mirando los tiempos de la colonia, estaban los señores ricos que tenían a sus esclavos y que tenían una vida acomodada, y de ahí en adelante, mirando a la Argentina desde la colonia hasta ahora, hemos pasado por montones de etapas. Fue necesario un Perón, acá era cuando quería un poco intervenir, para que fuera el Perón y Evita, que no inevitablemente Evita ahí al frente, que tuvieron que salir a reclamar y a poner sobre la mesa los derechos de todas las personas. Por primera vez, la emoción de los trabajadores fue porque empezaron a sentir que como seres humanos tenían derechos, que les correspondían, nada más que por ser, en este caso, argentinos, trabajadores, personas con hijos, que necesitaban ser educados. Todo eso fue lo que rompió todos los esquemas, y hasta ahora tenemos que seguir pregonando por los derechos, porque siempre hay un grupo que quiere someter y quiere borrar los derechos, porque el título, porque el color de la piel, porque la cuna de la que vengo, porque el dinero del que tiene mi familia. Siempre hay argumentos en el camino. Esto es básicamente lo que yo siento, que a esta vejez mía a veces digo, pero entonces no está resuelto, siempre la tenemos que luchar, siempre tenemos que explicar casi algo que es obvio, siempre tenemos que luchar por nuestros derechos concretamente. Es así, es así. Le cedo el lugar a Mariel que levantó Sí, la mano. Mariel. Está dicho lo que yo iba a decir. Sí, yo lo que noto en el presente, y por lo menos en el lugar que yo me muevo, como que antes, al haber ganado derechos, el pobre se empoderó de esos derechos y los defendió. Es como que quedó en el olvido, y ahora la gente que a mí me rodea es pobre. Y veo que se autodestruye porque los pensamientos son en contra de sí mismos. Y noto que en la dirigencia política, por lo menos acá en el lugar que yo me muevo, no hay concientización de qué son los derechos, cómo defenderlos. Me parece que hay un abandono de eso, y se deja ganar a este sector social por el otro lado, en contra de sí mismo. Eso es lo que yo veo. Yo hace 2 días fui acá a la salita de un barrio cercano, porque no estaba bien de salud, y una señora me dice, bueno, ahora hay más cosas porque hay ginecología que antes no había acá. Bueno, suerte que hay elecciones porque así ponen más cosas. Y yo le digo, bueno, siempre podemos pedir, porque los que vamos a determinados lugares somos los que vemos lo que falta. Me dice, no, pero bueno, eso los médicos, las enfermeras que están más preparadas, o los que estudian pueden pedir. Le digo, todos podemos pedir. Es decir, hasta creer que no tenés derecho a pedir lo que se necesita. Eso es lo que yo noto en el lugar que yo me muevo, ¿no? La falta de concientización de que tenemos derechos y hay que luchar por ellos. Y porque ese es el relato que se impuso, ¿no?
les hicieron creer que podían comprarse, que podían viajar. Entonces, eso lo hacen desde la penetración de todo tipo. Sí. Bueno, A la todo otra el parte, mundo, entonces nos convertimos en gente que se resigna. Exacto, claro, es la el otro resignación. asunto es no pertenecer, Sí, es decir, no, contra su propio. Sí, Adriana. no estaba también acotando a lo que decía Alejandra, que nos comen el coco por todos lados, ¿no? De que no confiemos en nosotros mismos es una parte. La otra, por ejemplo, es te la tenés que arreglar solo. No te tiene que regalar el Estado no es necesario y hay una cantidad de cosas que van alimentando un estado de las cosas. Todo confluye en el mismo lugar. Cada Y él vez la es lo que riqueza. hay, perdón, Adri, él es lo Sí, que hay, sí, es lo que claro, hay. claro, claro, Es que totalmente, todo confluye en el mismo lugar y la idea es arreglátela, no reclames nada, no corresponde, y lo que vos no luches solo, pero solo, lo que vos no luches y vos no consigas, bueno, jodete, te corresponde a vos, porque basta de chorear, basta de pedirle al Estado, y todo eso que se fue cocinando ya hizo mella en todos nosotros, en los jóvenes mucho, a mí me duele el alma, ¿no? sí, yo creo que volviendo un poquito al peronismo, y cuando Adriana decía no podemos dejar a Eva, yo creo que el peronismo en las dos figuras, tanto en Perón, en Juan, como en Eva, están representados también dos miradas diferentes. Eh, eh, Esto también es personal. Yo siempre también cuando daba clase les decía, no soy neutral, trato de ser lo más objetiva posible, pero Eva era clasista. Eva tenía, no sé si seguramente lo sabía, pero ella tenía muy claro que si derrotaban al movimiento obrero de alguna u otra manera, esto se iba a acabar, iba a terminar mal. Y Perón fue de alguna manera un papá para los trabajadores. Y eso yo creo, es personal, que fue un error decir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, porque acá estoy yo que les voy a solucionar los problemas. Eva no. Eva siempre estuvo al lado de los sindicatos, de la CGT. Cuando vinieron las armas, cuando ya se corrían rumores del golpe, Eva se los quería dar a los trabajadores. Quería que los trabajadores estuvieran armados porque esa conquista era muy necesario defenderla y el poder no iba a dejar que esto siguiera y la gente común tuviera esa vida que para ellos era su derecho, no el de todos. Entonces, el tema de la historia y de la memoria y de no olvidar es que también tenemos que volver a educar cuando algún gobierno popular, nacional, vuelva a tomar las raíces. Hay que educar desde la conciencia de clase. Y eso no está mal, porque nos hicieron también creer que está mal hablar de clasismo, de conciencia de clase. La burguesía no tiene ningún problema. Ellos tienen conciencia absolutamente desde la Revolución Francesa, cuando llegaron al poder, no lo dejaron jamás, y a pesar de las diferencias, esto algo lo charlamos en otro encuentro, cuando ellos tienen que juntarse no hay ningún problema, no hay ningún problema para aplastar a aquel pueblo que se está levantando. Pero para que un pueblo empiece a luchar por sus derechos, recomience, no empiece, sino se acuerde de que la lucha lo llevó también a Perón al gobierno. Perón no llegó volando.
Si no hubiera habido el 17 de octubre, no sé si Perón hubiese sido lo que fue. Pero esa movilización popular, la gente en la calle, es lo que puede cambiar de alguna manera esa, pareciera un destino manifiesto que tiene que ser los de la clase alta, los de la clase media y los de la baja para hacer mano de obra barata, porque también eso tiene que ver con la diferente educación que se tuvo además en distintos momentos de nuestro país. Bueno, necesitamos tener... Sí, dale, Adri, dale. Nunca tanta represión en las calles como ahora, yo no Ahora- recuerdo cómo nos han enganchado y se reprime para que los que salen, que son un sector minoritario, a reclamar, reculen, teman, porque los hay gente que va y después no vuelve, porque ya más allá de los tiempos, pero nunca, nunca, nunca como en la historia nos han reprimido tanto en las calles como en estos tiempos. Esta señora Burlich tiene el palito, aplasta ideas, amasa ideas en su mano y se la entrega a los 10 millones de policías que están para reprimir, y los operativos salen lo que podría dársele a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos. Es un desastre. Y Y reprimen acá, cuando son poquitos, cuando son muchos no reprimen. claro, es un desastre, un desastre. No sé qué nos va a pasar en el tiempo y cuánto y qué más nos tiene que pasar para que nos expresemos desde el espacio nacional y popular masivamente. Basta, váyanse, déjennos de cagar la vida. Pero bueno, acá estamos, este es el camino de la historia que nos toca recorrer ahora, esta es nuestra realidad. Nos Yo me dejamos. acuerdo cuando ganó Milei y Moreno estaba en Duro de Domar todos los días, todas las noches, decía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, repitiendo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que él es el dueño del peronómetro y qué sé yo, pero tenía una intencionalidad, que era quédense tranquilos que nosotros lo vamos a arreglar desde la institucionalidad, lo vamos a poner a Pichetto, este loco se va a ir. Y bueno, lo tenía a Pitu Salvatierra que le decía que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, tenemos que estar en la calle, Guillermo. Claro. Entonces, digo que hasta desde adentro también... Tenemos a los enemigos que tiran tierra, que tiran para el otro lado. Estamos de acuerdo. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo con vos es en decirle señora bullshit. No, ninguna señora. ¿Qué señora? La verdad es que la realidad supera todo lo que podríamos haber imaginado. Ya está cruzando límites. Bueno, como cruza límites lo que pasa en Palestina, ¿no? Lo que hablábamos al principio de Exactamente. Gaza tiene que ver con lo que pasa en el mundo. La autodeterminación de los pueblos era sagrada y salían los pueblos del mundo y los países del mundo a reclamar. Hoy en día la miramos por televisión, vemos y está a la vista cómo se controla el mundo, como un cierto poder, el imperio controla el mundo, invade todo, somete. Y bueno, acá estamos, es un tiempo terrible del mundo que giró el mundo giró a la derecha totalmente. Sí, Y aquellos que... Yo creo perdón, que estamos viendo muchas manifestaciones, pero mucho quilombo en Perú. Bueno, vemos México lo que es una envidia total que una le tiene, ¿no? A los sí. amigos mexicanos. Estamos viendo en Francia, en Italia, en España, el quilombete que hay. Y que es como que se está viendo un cambio. Todas las manifestaciones que yo vi, por supuesto, en las redes a favor de Palestina,
Eso Esto existe, está está, marchando, está. pero sigue el imperio haciendo lo que quiere, Sí, con una bueno, sí. alevosía, es impúdico lo que uno mira, no sé qué palabra ponerle, porque uno no puede creer que se llegue a este punto. Y Perdón, mientras tanto, si bien hay pueblo en la calle, también lo hay en Argentina, también lo hay en distintos países del mundo. Hoy en día esto no va a un juicio mayor, no es repudiado, no es de antemano defenestrado y siguen andando el camino. Hay una derecha que controla el mundo muy horriblemente. Sí, Esto sí, es lo que yo pienso. sí, Adriana, es así. Carolina. no, que lo que decía Adriana me remite a lo que definió Yanis Varoufakis, el griego, como tecnofeudalismo. Esto es lo que pasa en el mundo. Entonces es muy difícil la lucha, Es muy difícil, nada más. pero me parece que tiene mucho que ver con esa pérdida de conciencia. Yo creo que la generación que vivió el peronismo tiene y tuvo, porque muchos ya no están, la mayoría, tomó conciencia de clase y era orgullosamente trabajador. No Sí, era pero el mundo menos. cambió, Sí, por eso cambió el yo mundo porque justamente cambió horriblemente. nos dormimos en los laureles por ahí. Ningún movimiento político que gire hacia la izquierda gira solo, en general es el mundo girando y coaccionando. Es decir, cuando tuvimos el Cordobazo y en los 70, primeros años de los 70, el mundo 69. estaba girando. Claro, en los finales de los 60, principios de los 70, el mundo estaba girando a la izquierda, había revoluciones en distintos espacios, África reclamaba la autodeterminación y pretendía salir de sus miserias cotidianas, los volvieron a hundir en el paso del tiempo. Hubo muchas revoluciones y hubo mucha esperanza y hubo mucha gente en las calles por ese mundo mejor. Esto tiene que pasar en un contexto. Yo no quiero desalentar, yo siento que puede ser que haya gente andando en las calles, manifestándose, pero el poder real, el poder fáctico y el control lo está teniendo la derecha en este momento, ¿no? A través de los medios, del control de medios, del control de las redes, de las amistades, sociedades pecaminosas con la justicia, aquí en Argentina a morir y es en todo el lado del mundo lo mismo. Y bueno, esto no quiere decir que dentro de, no sé si 2 días, pero el año que viene, la década siguiente, algo va a volver a pasar. El mundo no puede quedarse en esta concentración de poder en manos de pocos y una miseria que avanza cada vez más en el mundo entero, cada uno en su realidad propia, pero esto es lo que viene pasando. Esto tiene que explotar en algún momento y entonces las fuerzas tienen que coaccionar hacia otro lado, ¿no? Y me Bueno, parece que está bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adriana, porque el poder, el que puede, está del otro lado de nosotros en estos momentos. Pero a mí me parece que eso también refleja la crisis, para mí, terminal del capitalismo, porque ya no saben cómo hacer para seguir manteniendo ese orden del norte apropiándose del sur, y por eso lo que nos pasa ahora en nuestro país, este arreglo con el tesoro norteamericano que nos pone ante la posibilidad de perder soberanía territorial, soberanía de recursos. ¿Vieron los manotones de ahogar? O sea, necesitan expoliar a los que se dejen expoliar. Por eso a mí me parece
que es tan importante. Mónica decía que a Perón por ahí se lo tildaba de autoritario, de imponer cosas. ¿Y la derecha qué hace? La derecha impone, la derecha no pide permiso, a la derecha no le tiembla la mano. Entonces, cuando un gobierno nacional, popular, que represente a los trabajadores de cualquier signo político, yo creo que en este momento va a tener que tomar medidas que a muchos, y sobre todo los beneficiados del sistema, no les va a gustar, y va a tener que ponerse firme. No se puede seguir pidiendo permiso para actuar, porque estamos en un nivel de crisis que es muy grande, ¿no? Todo no se puede horizontalizar. La parte más difícil igualmente es enfrentar al poder fáctico, que tiene mucho poder en este momento y que viene destruyendo todo lo nacional y popular con todas sus herramientas a cuestas, dispuesto a mentir de aquí a la China, hacer causas en donde no las hay, magnicidio o intento de magnicidio, meter en cana revisando la causa no tiene ningún sentido esto de que Cristina esté en cana. Y bueno, y así uno podría, hablando desde la experiencia propia, hoy justo estuve reunida con un grupo de gente que yo dije, bueno, digamos que poco a poco el desastre de este gobierno queda a la vista de todo el mundo o de una mayoría que empieza a pensar, me equivoqué, no era tan ahí, no era por ese lado, que no tiene tanta conciencia política ni conciencia clasista como debería, no pensado como uno esperaba en otros tiempos, pero son las versiones de ahora posibles. Digamos que hay elecciones, digamos que gana un nuevo gobierno nacional y popular. ¿Estamos listos para ir para adelante o vamos a tener que volver a enfrentar a este poder fáctico que lo controla todo y miente, genera noticias falsas, lleva causas hasta el fin del mundo, mata, intenta matar, te mete en cana, etcétera, para interrumpir todo esto? Porque esto es lo que nos viene pasando en los últimos 15, 20 años, ponele a nosotros a la vista. Así es. Perdón, chicas, me tengo que ir porque en 15 tengo un taller, así que besos. Ya de todas maneras, Gracias. ya estamos terminando, así que Bueno, gracias. entonces espero. Simplemente les quería comentar que, bueno, el viernes que viene vamos a hacer la década del 50 y 60, que es polentosa, y nos vamos a detener un poquito más en lo que pasa en América Latina y, por supuesto, en nuestro país, ¿no? Así que, bueno, cualquier cosita me ponen un mensajito en el WhatsApp si quieren ver. Mónica, antes de que nos vamos, dale. Es feriado, Marita, el viernes, ¿no importa? ¿Es feriado? Sí. 11 de octubre. No sé si ustedes, yo no voy a viajar, pero bueno, si no tienen problema, lo hacemos el viernes. Preguntemos en el grupo, Marita, si te parece. Bueno, después preguntamos, sí. Mónica. Voy a hacer una observación al taller y a lo mejor me estoy adelantando, pero hasta ahora no escuchamos los muchachos peronistas. Sí, yo lo pasé en el principio, pero sí, tengo una el versión. último, del pero como parte del taller, digo, ¿no? Podríamos haber hablado algo de lo que se dice popularmente como la marcha peronista, ¿no? Bueno, a lo mejor no estaba, lo hablaste al principio, retiro lo dicho entonces. No, la pusimos al principio, pero hay una versión que encontré que quiero compartirlas para despedirlas, que me pareció muy genial. Ahí voy. Seguro que ahora no lo voy a encontrar, pero no importa.
mismo, muchachos, pero ni estás. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero esto y grita de corazón. Viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Ah, la marcha, componente esencial de la Sagrada Trinidad justicialista junto al bombo y el escudo. Por eso Buenísima, Marita. Y está la versión de Lali también, ¿no? Decía Marita, Femigang. Está en YouTube. Femidán habla, no, ¿saben cómo se llama? La historia y la música. Se los mando al grupo. Así lo Bueno, tienen. dale. Porque Me todo el encantó. tiempo yo saqué esa partecita porque quería terminar con eso. Justo Mónica me dio el pie. Por eso dije, por ahí me anticipo. Pero está muy bueno todo el video que habla del peronismo y de la música, habla de la radio y de todo lo que estuvimos hablando hoy. Así que bueno. Porque Evita trabajaba en la radio también, ¿no? Cuando conoció. Chao, gracias. Eso también. No, vale. Claro, Eva trabajaba en la radio y ahí la conocí. Era actriz. Claro. Actriz de radio, sí, sí. Ahí en ese video está muy bien, véanlo, yo se los voy a mandar ahora mismo cuando terminemos, porque habla también del amor que tenía Perón por Eva, la carta que le escribe desde Martín García cuando lo apresan. Está muy bien hecho ese video, realmente me gustó muchísimo. Bueno, chicas, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas, a Gracias. cada una que participó. Gracias. Canciones, el símbolo de Viva Perón y no está. Mira qué guachos, nos lo sacaron también, ¿eh? Sí, también. Chao. Chao, lindo fin de Hasta la semana. próxima. Hasta luego. Chao. Gracias, Marita. Saludos a Chao, todas. chicos.